¿Qué, qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Elesiado Iván Lezama. Hoy quiero hablar de algunas figuras jurídicas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. El libro primero, Disposiciones Generales, capítulo 1 y disposiciones preliminares, capítulo único, ámbito de aplicación y objeto. El artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código son de orden público, de observancia general en toda la República Mexicana por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales, federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo segundo, objeto del código, este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia, la aplicación del derecho, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, y en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo tercero, el glosario para los efectos de este código, según corresponda, se entenderá por asesor jurídico los asesores jurídicos de las víctimas federales y de las entidades federativas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Consejo de la Judicatura Federal, los consejos de las judicaturas de las entidades federativas, o el órgano judicial con funciones propias del Consejo o su equivalente que realice las funciones de administración, vigilancia y disciplina. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el defensor público federal, defensor público de oficio de las entidades federativas o defensor particular, entidades federativas, las partes integrantes de la federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución, el juez de control, el órgano jurisdiccional del foro federal o del foro común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el indicado, hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal. La ley orgánica, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o la ley orgánica del Poder Judicial de cada entidad federativa, el Ministerio Público, de la Federación o el Ministerio Público de las entidades federativas, el órgano jurisdiccional, juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o común. Policía, los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación. En términos de lo que dispone la Constitución, este código de más disposiciones aplicables, el procurador, el titular del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público de las entidades federativas o los fiscales generales de las entidades federativas. Procuraduría, la Procuraduría General General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia y las Fiscalías Generales de las entidades federativas. Los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, el Tribunal de Enjuiciamiento, el órgano jurisdiccional del Fuero Federal o del Fuero Común integrado por uno o tres juzgadores que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de sentencia. El Tribunal de Alzada, el órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados que resuelve la apelación federal o de las entidades federativas. El procedimiento ordinario, que en el capítulo único etapas del procedimiento es el título 2, el 211 etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. La de investigación, que comprende las siguientes fases: investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella
u otro requisito que equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. La intermedio de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatoria o audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y determinará con la sentencia firme. El título tercero, etapa de investigación, capítulo 1, disposiciones comunes a la investigación, artículo 212, deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación o posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho de que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. El artículo 213, objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Artículo 214, principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligada a proporcionar oportunamente la información que requieren el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la policía, tienen de obligación de comparecer y solo podrán excusarse los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. Artículo 216. Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días, siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 217. Registro de los actos de investigación. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieran derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieran o no pudieran firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible, la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido, y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz, imágenes o cosas que le estén relacionadas, son estrictamente reservados.
por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. La víctima ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a aquellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado y sea sujeto de un acto de molestia y se pretende recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva de defensa para los efectos de en reserva los registros para el imputado o su defensor y a fin de no afectar su derecho de defensa. Bueno, me equivoqué. Para los efectos de este párrafo se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor. Para los efectos de la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de 3 años ni mayor de 12 años, con toda partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 219. Acceso a los registros y a la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. Artículo 220. Excepciones para el acceso a la información. El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración, ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación y para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. Si el juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá y determinar el plazo de la reserva siempre que la información que se solicita sea reservada, sea oportunamente revelada para no afectar el derecho de defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario, pero no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación. El capítulo segundo, inicio de la investigación, artículo 221, formas de inicio. La investigación de los hechos que revista características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público o la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará que el inicio de la investigación, la comunicación que haga cualquier persona en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Tratándose de informaciones anónimas, la policía constatará la veracidad de los delitos, la veracidad de los datos de los delitos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo, cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato esta, al fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos en las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables los términos que prevé este código. Artículo 222. Deber de denunciar. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en su caso de urgencia ante cualquier agente de la policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia
ante un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviera, poniendo a su disposición a los imputados si hubieran sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga será acreedor a las sanciones correspondientes. Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior corresponde a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia los heridos si los hubiera, o así como poner a disposición de la autoridad los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina, concubinario, conveniente del imputado, los parientes por consanguinidad, por afinidad y en línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado, y a la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. Artículo 223. La forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstancial del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y el de las personas que lo hayan presenciado, que tengan noticia de él, y todo cuanto le constare al denunciante. En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiera firmar, estampa su huella digital previa lectura que se haga de la misma. El artículo 224, el trámite de la denuncia. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en este código. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin prejuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieren, dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público. El artículo 225, querella y otro requisito equivalente. La querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido o de quien legalmente se encuentra facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigado, y en su caso se ejerce la acción penal correspondiente. La querella deberá contener lo conducente, los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse de que estos se encuentren debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente código, tratándose de requisitos de procedibilidad equivalentes. El Ministerio Público deberá realizar la misma verificación. El artículo 226, querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Tratándose de personas menores de 18 años o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejercen la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejercen la patria potestad, la tutela o sus propios representantes. Capítulo 3. Técnicas de investigación. Artículo 227. Cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se haya realizado legalmente. Se registrará el nombre de la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos probatorios.
Artículo 228. Responsables de cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos, productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancias de que se trate, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin, lo anterior con independencia de la responsabilidad de que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento. Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes con que existen huellas o pueden tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente. El Ministerio Público o la Policía, en auxilio de este, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretenden asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atiende el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía, y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto. La policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados. Los bienes asegurados. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes en la materia en que se aplica. Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento, producto del delito dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia de registros de aseguramiento para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación será por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la entidad federativa, en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de 10 días hábiles entre cada publicación. En la notificación se percibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados, y se le percibirá que de no manifestar lo que su derecho convenga, o en un término de 90 días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las entidades federativas según corresponda. Transcurrido dicho plazo, sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al juez de control que declare el abandono de los bienes, y este citará al interesado y a la víctima ofendido y el Ministerio Público a una audiencia dentro de los 10 días siguientes a la solicitud que se refiere al párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue. El Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este código, a la víctima ofendido de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad por estrados y boletín judicial, y el interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente código. El juez de control, al resolver sobre el abandono, verificación que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este código, que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado
que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados a que estos no hayan sido reconocidos o que no se hubiera cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada en su caso a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable. Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados. Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal de levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos. Quien los tenga bajo su custodia los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrá ejercerse actos de dominio por los propietarios, depositarios, interventores o administradores durante el tiempo que dure el aseguramiento o en el procedimiento penal. Bueno, por mi parte es todo. Son algunas figuras jurídicas del procedimiento penal. Gracias por la atención y mando un saludo a una dama que se llama Lucrecia. Nada más digo eso. Hasta luego.